Hola a todos. Voy a leer un cuento que se llama La navaja de Oca. Antes quiero contarles el porqué del título. Ocan era, fue un monje que vivió en el siglo XV y que escribió principios muy sabios. Uno de ellos es que frente a dos realidades iguales, elegir la más fácil es lo mejor. Le pusieron de sobrenombre Navaja, porque era tan ácido con sus comentarios, el monje Ocan, que cada vez que los hacía era como que limaba la realidad con una navaja. El cuento, en base a esto, yo escribí un cuento. Transcurre, la acción transcurre en la década de los años 70. Los hechos son reales. Nos vamos hacia los momentos actuales cuando en la casa de un escritor se cruzan una persona que había sido torturado con su torturador, la navaja de Oca. En los años 70, jóvenes universitarios enfrentaron las fuerzas militares. Las hostilidades dejaron solo perdedores. Me gusta escribir historias, historias de la vida real, relatos que escucho, que me cuentan para que los escriba y no queden en el olvido. Pero a mí me interesa descubrir la verdad que está detrás de la verdad. Y cuando logro conectar todos los puntos del relato y cierra como un círculo ajustado y compacto, es cuando la narración logra sentido. De todos modos, ninguna historia es fácil o difícil de contar. Aunque tenga que lidiar después con los tiempos o los diferentes narradores, este es mi trabajo y pongo pasión en lo que hago. Esta historia en particular se complica cuando encuentro las señales de pequeños tamaños en una imagen única y sugerente. Dos hombres, desconocidos entre sí en tiempos difíciles. Uno es fuerte, el otro no es que no lo sea. Ha tenido que rearmar su vida hecha bailachas varias veces. Todavía aparecen dos imágenes diferentes. El primero que llega a mi casa es el hombre alto, fornido, elocuente. Tenía cara de bueno. Lo hice pasar y subimos a la primera planta, donde está ubicado el estudio, con ventanas hasta el piso alrededor. Hacía 2 años el estudio era una terraza. Primero había pensado en destinarla para disfrutar de reuniones al aire libre, pero cuando entendí que desde ahí tenía una vista hermosa, decidí cerrarla. Hice colocar alrededor del contorno ventanas hasta el piso. Lo único que entorpecía tanta belleza era un barrio situado al norte de la ciudad, lejos, pero no tanto como para que yo no pudiera verlo. Un barrio cerrado, de casas bajas, paredes grises y techos verdes. En una punta se divisaba la torre de vigilancia cercado por un alambrado, igual que todo el perímetro que lo rodeaba. Más a la izquierda se veía lo que en otro tiempo fue un campo de tiro. Un mundo dentro de otro mundo. Un mundo al que yo no pertenecía. La solución para no verlo fue poner el sillón del escritorio de espaldas al ventanal, de manera que el barrio de casas bajas y paredes grises quedara oculto, y plantar un pino para que cuando crezca tape definitivamente esa imagen. Escuché la historia, clara, limpia, cerrada, que me contaba el señor con cara de bueno. No había nada detrás para investigar. Yo tenía que escribirla tal cual la había escuchado. El señor había salvado en la década del 70 a un prófugo que encontró escondido en un depósito detrás de una montaña de leña. En esos años, el señor cargaba la leña en la parte de atrás de su camión y la vendía casa por casa. Así había sobrevivido desde que habían prescindido de su servicio. Fue por una traición de sus compañeros, dijo.
El mundo estaba lleno de gente que lo había ofendido. Que ese día en particular, alrededor de los depósitos de leña, había varias personas vestidas de civil y 2 Falcon verde oscuro estacionados. Terminó su relato diciendo que pensó en los riesgos que él mismo correría, pero no le importó. Entonces hizo retroceder el camión hasta que entró en el depósito. Subió al muchacho, lo tapó con troncos, puso el camión en marcha y muy despacio se retiró del lugar. Llevó al muchacho donde él se lo había indicado. Se despidieron con un apretón de manos. Supuse que ninguno de los dos dijo su nombre. Pasé una idea torpe, yo tampoco pregunté, porque pensar que nos puede tocar lo mismo es originar un dolor injusto, excepto que alguien nos caiga con el cuento, tantas veces contado, sobre las batallas y las guerras en defensa de la soberanía, tal vez de otros, pero no de la nuestra, porque nuestra soberanía no se impone ni se defiende con violencia. Pienso que es preferible olvidar este tipo de historia para que la vida nos resulte más fácil, menos dolorosa, pero el Señor no, Él la contaba con orgullo. Cuando se puso de pie para marcharse, dirigió la mirada hacia el barrio de casas bajas con paredes grises y techos verdes. No fue una decisión acertada. Los ojos se le llenaron de ira. Por un momento la cara del Señor me pareció conocida. Tardé un poco en recordar dónde lo había visto antes. Supe que era la primera vez que lo veía de frente. Su figura había pasado a integrar parte de nuestra historia como un modelo para no imitar. El señor con cara de bueno sacó la billetera para pagarme mis honorarios. Le dije que no le iba a cobrar por esto. No le quise decir que no me cae bien alguien que me cuente y me esconda, o que alguien mienta y se crea sus mentiras. Cuando se retiró, me quedé pensando en la regla básica para escribir una historia. La narración tenía que tener tensión, y esta historia la tenía. Debía tener conflicto y lo tenía. Debía ser creíble y lo era, pero no para mí. Y no pude seguir pensando porque sonó el timbre y tuve que bajar a atender. Frente a mí apareció Juan Carlos, pero lo noté raro, no como otras veces que me abrazaba y me llenaba la cara de besos. Nos conocíamos desde la infancia. Yo sabía toda su historia y él la mía. ¿Viste a ese hombre?, pregunté. Él no dijo nada. Fue hasta donde estaba mi sillón y se sentó. Yo sabía que Juan Carlos se sentaba allí por una razón y la respetaba. Juan Carlos era el sobrino de un legendario socialista. Él lo admiraba, la madre no. Ella le echaba la culpa de todo, que ahora sí estaba contenta por verlo a Juan Carlos hecho todo un profesional que ganaba buen dinero. No como antes, cuando odiaba a la burguesía y defendía una forma igualitaria de distribuir la riqueza. A esta altura él trataba de calmarla, no para contradecirla, sino para que no le recordara su propia nostalgia. Igual los dos sabíamos que solo lográbamos una pausa. Más tarde o más temprano, la madre haría el cierre del discurso. Por eso cuando la madre empezaba a contar la forma en que lo rescataron de sus torturadores, los días que lo tuvieron en coma inducido para evitarle el dolor, y que si no fuese por un buen hombre que lo había encontrado escondido entre la leña. ¿Vos lo conocés?, me dijo Juan Carlos de pie, mientras miraba hacia el norte donde estaba el barrio de casas bajas con paredes grises y techos verdes. ¿A quién?, pregunté. Al señor que se fue. Su aspecto me resulta familiar. Yo sentí como si el aire se hubiese escapado por una pequeña rendija. Hay un viejo principio que dice que en igualdad de condiciones la solución más simple es la mejor. Entonces decidí que nunca nadie iba a saber lo que yo sabía. 2 hombres, 2 historias. Uno es fuerte, el otro no es que no lo sea.
Nunca van a saber quién era quién cuando se cruzaron en la puerta de mi casa. Y no porque la verdad sea muy lejana, sino porque no necesitan volver al agujero negro de donde lograron salir. Un agujero negro es algo que te arrastra, consume la materia y te convierte en nada. Pudieron salir y ya no son lo que eran. A veces, no siempre, es necesario el olvido.